Hola, buenas. Espero que esté muy bien. Mi nombre es Isabel Valdés, ya está en este canal. Ya me conoce un poco. Hoy día voy a hacer una pequeña presentación de un artículo que vi y que creo que es relevante conversar de estos temas, mostrarlo. Obviamente no es el único artículo que hay, ¿sí? Pero eh, creo que es relevante mostrar distintas aristas y vamos a hablar de la parte de neurodiversidad y violencia y contarle un poco también lo que experimenté, lo que viví en la parte de el Congreso de Neurodiversidad del año pasado de la Universidad de Stanford, porque claro, falta visibilizar esta parte también, ¿sí? Bueno, si no me conoces ahí poquito de mi historia, ya sabes que tengo disautonomía y me he dedicado a la parte de kinesiología, rehabilitación, fisioterapia, junto con terapias complementarias hace varios años. Y desde la disautonomía, y obviamente porque tengo una sobrinita con síndrome de Down, me he empezado a meter un poco más en lo que es neurodiversidad. Entonces, hay varios temas que no se, o falta todavía mostrar, creo yo, y que las personas que no están metidas en esto probablemente no lo ven, como me pasó a mí, que era un poco más ajeno, ¿sí? Entonces, la idea de mostrar es más que nada para compartir. Si ya obviamente lleva un buen tiempo estudiando, trabajando con personas neurodivergentes, claramente tú vas a tener más conocimiento que yo y probablemente más información, pero acá lo que quiero es simplemente mostrar, ¿sí? Obviamente cualquier aporte que quieras hacerlo, si eres profesional de salud o que estás en el área, puedes dejarlo abajo en los comentarios, así toda la comunidad se va nutriendo. Bueno, hoy día quiero mostrarle este reporte, ¿sí? Este reporte está realizado en una ciudad básicamente en Inglaterra, donde se recopila información y datos de lo que es neurodiversidad y violencia, ¿sí? Les voy a dejar abajo, esto está en inglés, ¿ya? Pero les voy a dejar abajo del video el enlace para que ustedes lo quieren, si es que lo quieren ver, pueden ir al detalle. Esto es un reporte más bien largo, pero acá solamente te voy a mostrar como los highlights, las cosas como más relevantes que salían en el reporte, ¿sí? Bueno, dentro de este reporte se investigó, ¿cierto?, la parte de salud pública de Inglaterra. Junto también se hicieron algunas encuestas también a familiares y a personas, instituciones que colaboraran con personas neurodivergentes. También con el tiempo me he estado viendo otras personas que hablan poco y a veces en la comunidad hay personas que no les agrada mucho el concepto de neurodivergente, perdón, e incluso neurodiversidad por otros motivos. Yo sé que esto está en etapa de evolución y yo también entiendo que lo que se quiere en primera etapa es mostrar una diversidad que ha sido quizás no tan mostrada, ¿cierto? Por eso también últimamente ya se aprobó la ley para TEA, que también sé que hay personas que ya están como metidas en el tema, también tienen hartos topes, ¿cierto?, que tienen que ser solucionados. Pero insisto, yo entiendo que esto toma tiempo, ¿sí? Toma tiempo, pero la idea, a mi modo de ver, es primero visibilizar estos conceptos de neurodiversidad y neurodivergencia para mostrarlo primero. Obviamente con el tiempo creo yo que esto se va a ir afinando y entiendo también que hay unas personas que no les gusta el concepto, sí, pero bueno, vamos primero visibilizando que por lo menos lo que creo yo que es lo primero que hay que hacer. Así que bueno, dentro de esto, de este paper se señalaba, o sea, un documento, ¿sí?, que hay que los niños con discapacidad de aprendizaje, ellos lo muestran así, ¿sí? Lo voy a mostrar tal cual y los sale en el documento. Es más probable que vivan en hogares de bajo ingreso y que estén expuestos a la pobreza recurrente, según esta recopilación de datos. En mayor riesgo de exposición a la violencia incluye el acoso, abuso sexual y físico, emocional y negligencia. Hay más probabilidad de estar expuesto a crianza inconsciente y entornos familiares caóticos. Hay más probabilidad de estar expuesto a mayor número y una gama más amplia de vida potencialmente adversa en eventos, que tiene que ver obviamente con los
experiencias adversas de infancia, ¿sí? Que esto en su momento yo quería yo intenté hacer un taller para profesionales de salud, pero no hubo quórum y yo creo que me toca primero visibilizar la importancia del por qué, a mi modo de ver, todo profesional de salud debe estar concientizado e informado en trauma, ¿sí? A mi modo de ver. Pero bueno, vamos adelante con eso de a poquito educando, ¿sí? Ya. Y hay mayores tasas de exclusión y suspensión en personas neurodivergentes comparados con neurotípicos. O si es que está en el medio de TEA, creo que también se prefiere ocupar la palabra lista, ¿sí? Por este concepto que a veces está un poco, que les comentaba, que no se apoya necesariamente el concepto de neurodiversidad, o sea, neurodivergencia, neurotípico. Pero insisto que esto está en etapa de evolución y lo que se quiere es visibilizar en una primera etapa. Bueno, ¿qué otras cosas más salen en este documento que a mí me llamaron la atención, ¿cierto? Las personas con discapacidad de aprendizaje tienen, como se señala en este documento, hay más probabilidad de sufrir violencia doméstica y abuso que otras personas y es menos probable que lo denuncien, sobre todo en etapa independiente, ¿sí? Aquí se entiende que hay, por ejemplo, estamos hablando de neurodivergencia en el concepto de, en este paper, en este documento, se señalan algunos algunos tipos de neurodivergencia y salen em, como definidas, por así decirlo, en este documento, ¿sí? Dentro de eso está obviamente el trastorno espectro autista, la dislexia, dispraxia, escalculia, que me parece que está déficit atencional, entre otros, ¿sí? Dentro de lo que como que se investigó para esta publicación. Pero obviamente aquí vamos también a incluir la alta sensibilidad, ¿sí? Y aquí quiero que abramos un poquito la mente, por favor, porque sé que dentro del espectro hay varios tipos, ¿sí? Tipo uno, 2, 3, ¿sí? Y obviamente hay casos donde la familia y todo el ambiente es, es más complejo, ¿ya? Sin embargo, una persona que está dentro del espectro o incluso es altamente sensible, donde entre comillas, muy entre comillas, porque esto sé que no se utiliza así, pero más que nada para que entienda el público común, como más funcional, entre comillas, este tipo de cosas puede afectar profundamente un proceso de toda la vida de una persona, por muy, entre comillas, funcional que pueda ser. Aquí estamos hablando de personas que pueden haber sido abusadas de cualquier tipo de abuso, ¿ya? Y esto marca profundamente la historia de vida de una persona, ¿ya? Entonces, esto no es menor, esto no es menor y es importante para mí mostrarlo, ¿sí? Porque vamos a ir más adelante en el fondo de las implicancias de esto y un poco señalarte también lo que me tocó escuchar en la parte de, como te decía, el Congreso de la Universidad de Stanford de Neurodiversidad. Bueno, también este estudio encontró otros estudios, ¿cierto? Este documento donde vio que había diferencia de género. Las mujeres con más del doble de probabilidades de ser víctimas de abuso de pareja si tienen una enfermedad o discapacidad a largo plazo en comparación con sus pares sin discapacidad. Y además en mujeres que dan positivo a la prueba de autismo tienen casi 3 veces más probabilidades de haber experimentado abuso sexual que las mujeres que no tienen autismo. ¿Ya? E insisto que aquí también hay un montón de personas que pueden considerarse altamente sensibles que estén bajo esto también, abuso de cualquier tipo, ¿ya? Para que vayas, si eres profesional de salud, que vayan viendo un poco más de por qué es importante que tú sepas y estés concientizado o informado en trauma, ¿ya? Porque claramente todas las personas que tengan este historial, que a mí me toca verlo en disautonomía, va a haber a veces mayor implicancias en la adherencia de tratamientos. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, ponle que una persona que esté dentro del espectro autista, está en tratamiento para la hipertensión o la diabetes, o incluso para disautonomía, ¿sí? A esto va a afectar, aunque no lo creas, en la adherencia de tratamiento a largo plazo.
Por eso es tan importante para mí visibilizar, porque tiene repercusiones mucho más profundas de lo que las personas creen, ¿sí? Bueno, obviamente también dentro de los highlights, de las cosas importantes que señalaban, era que hay una respuesta a mayor riesgo, perdón, a la violencia doméstica y abuso, y porque básicamente acá se señala que hay una dificultad para comprender, entre comillas, las reglas sociales para relacionarse y quizás dificultades para comprender o reconocer y sobre todo esto, las dificultades, sobre todo si esto se dio, ponle que en primera infancia, incluso hasta los 18 años, en un cerebro neurodivergente que sensa diferente el mundo, es muy probable, por ejemplo, hay algunas personas que también por ejemplo, la alta sensibilidad, por ejemplo, se tiende a ver que esto de ser ingenua, ¿cierto? Que inocente, entre comillas, que ingenua, pero ¿cómo vas a creer que todo el mundo es bueno, ¿cierto? Porque hay otras cosas que están implicadas. Esto también puede ocurrir en autismo y en otras neurodivergencias, sí, perfectamente. Estoy dando un ejemplo de lo que me toca ver un poco más en alta sensibilidad también, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? El target perfecto de un abusador, porque tengo una persona que no sabe reconocer quizás las reglas sociales, que no sabe reconocer necesariamente que es, entre comillas, bueno, un comportamiento bueno, un comportamiento malo, entre comillas, ¿cierto? Dentro de lo que sobre todo las relaciones románticas en alta sensibilidad está el clásico ejemplo de codependencia de la persona narcisa y la persona altamente sensible, donde hay como el match ahí, ¿sí? Eh, y otras relaciones, ¿cierto? Oportunidades limitadas para iniciar una relación y sentimientos de aislamiento que pueden llevar a buscar una mala relación en lugar de no tenerla. A menudo pueden depender de otros para que lo ayuden a tareas cotidianas, obviamente dependiendo de cada caso, ¿cierto? Y puede haber dificultad para el aprendizaje, para ¿cómo se llama? La capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Eh, y, eh, y que esto en el fondo va a gatillar que quizás la persona siga ahí en estas relaciones más bien abusivas. Generalmente acá hay un tema de que no hay reconocimiento de postura de límites, además, ¿sí? Porque ¿cómo sé yo reconocer un límite si es que uno, no me lo ha enseñado, y dos, si es que mi cerebro, mi forma de vivir el mundo es diferente, que ya me cuesta reconocer lo bueno y lo malo? ¿Cómo yo voy a poder poner límites? ¿Sí? Aquí estamos hablando otra arista del concepto de postura de límites sano. O estamos hablando de la arista enfocada en neurodiversidad, neurodivergencia, ¿sí? Entonces, dentro de este artículo se señaló en el fondo las experiencias como conceptos negativos, por así decirlo, de experiencias de vida en la infancia, ¿sí? Donde se hace comparación, en esta tabla hay una comparación entre porcentaje de personas autistas, ¿sí? Que lo experimentaron, versus un grupo control. Y si se fijan, veamos en la parte donde dice, eh, bueno, está todo un poco más alto. Si se fijan ya de partida, está todo más alto que la columna del grupo control. Así como primera mirada. Lo primero que ve es que ya hay experiencias negativas de vida en infancia, ¿cierto? Mayor en autistas que en población control. Ya así, viendo a grosso modo el gráfico, o sea, esta tabla, ¿sí? Obviamente después hay una como detalle, ¿cierto?, de cada área evaluada, pero en el fondo acá es importante que mostrar, ¿cierto?, que las personas con discapacidad de aprendizaje, bueno, aquí lo muestran así, ¿ya? Te lo muestro como está escrito en el documento, y o autismo, ¿sí? Sabemos que aquí hay más cosas o más neurodivergencia asociada, ¿ya? Pero en el fondo pueden sufrir mayor violencia doméstica y abuso que otras personas, y es menos probable que lo denuncien, como te señalaba antes, cuando lo hacen, sobre todo cuando ya son en etapa independiente, ¿ya? Entonces esto se suele arrastrar a lo largo de la vida. Si tenemos más encima, digamos, por ejemplo, un concepto Chile, donde las generaciones anteriores se señalaban casi que la salud mental es para personas locas, ¿cierto?
Y esto con el tiempo ha ido, sobre todo con las nuevas generaciones, normalizándose un poco. Así como, oye, a veces hay personas que requieren apoyo nutricionista, van al nutricionista. A veces para rehabilitación van al kinesiólogo. Oye, a veces se necesita apoyo en salud mental para distintos procesos de la vida. Oye, es normal ir, ¿cierto? Entonces, hay varias personas, si arrastramos esto de larga data, generaciones más antiguas, generaciones que generalmente van acopladas, sobre todo mujeres, en un sistema de patriarcado machista, donde no tenías que quedarte callada, donde a mí me ha tocado ver casos de pacientes donde se ha normalizado el abuso por generaciones. Te lo estoy mostrando porque me toca verlo, ¿sí? Donde se genera normalización de abuso, incluso sexual. No sé si me irán bloquear este video en YouTube, pero bueno. Incluso en generaciones, ¿ya? Literal, este es un relato que me tocó escuchar a mí. No, no diga nada, si esto es normal. Si a tu abuelita le pasó, a mí me pasó, esto es normal. Eso, tal cual. Me tocó una vez escucharlo en una paciente con disautonomía, ¿sí? Que obviamente tenía una neurodivergencia, pero uno también como terapeuta ve hasta qué punto tiene que entregar información a una persona que está recién asimilando un diagnóstico, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. También se encontró diferencia de género con mujeres con más del doble de la probabilidad, ¿cierto?, de ser víctimas de abuso. El hombre también tiene un 72% más de probabilidad de ser víctimas de abuso de pareja si tienen una enfermedad y discapacidad a largo plazo en comparación con el grupo control, o sea, perdón, con el grupo sin discapacidad, ¿ya? Además, las mujeres dan positivo en la prueba, como les mostraba anteriormente, ¿cierto? Mayor capacidad, perdón, mayor probabilidad de experimentar abuso sexual. Entonces, dentro de este artículo también se habla del otro lado, y esto también es importante mostrarlo, ¿sí? Por un lado, la parte víctima y por otro lado, el perpetrador, en el fondo, qué pasa con el concepto de violencia. En este caso, hablan de déficit atencional, ¿cierto? Por estas reacciones más impulsivas que pueden ocurrir. Obviamente también a veces se conjuga con autismo, esto también. Pero acá en el fondo se señala que existe evidencia emergente donde se citan artículos de déficit atencional y violencia, incluso con un mayor riesgo para la violencia doméstica. ¿Ya? Los estudios se encuentran básicamente en niños que han experimentado violencia como víctimas o testigos, ¿ya?, que obtuvieron mayor cantidad de indicadores de déficit atencional. ¿Ya? Repitamos un poco, ¿cierto? Estudios que han encontrado que niños que han experimentado como víctimas o testigos obtuvieron mayor cantidad de indicadores de déficit atencional. ¿Ya? Obviamente dentro de esto lo que se señala, esto es desde 2021 por si acaso este artículo, eh, señala que todavía obviamente falta evidencia, esto es evidencia emergente, ¿ya? Pero falta. Pero creo que es importante mostrarlo, ¿ya? Entonces, como señala ahí, los mecanismos de acción no se sustentan bien todavía, falta más estudios, sí, y también existe, como señala acá, un vínculo entre déficit atencional y los indicadores de psicopatía, pero nuevamente, como sucede esto, aún no está establecido en la investigación. Falta, ¿ya? Dentro del artículo señala un poco más detallado en el fondo el porqué, donde se señala obviamente que está la impulsividad en déficit atencional y cuando se acopla, por ejemplo, con otra neurodivergencia como quizás el autismo, también hay está el concepto de que es bueno, que es malo, ¿cierto? Y actuar con impulsividad, más un historial de bullying y trauma. Vamos entendiendo un poco para dónde voy. Y si es que no, te lo voy a decir tal cual porque sé que no todas las personas pueden hacer el link rápido y necesito mostrarlo explícitamente. Así que vamos a ir más adelante. Bueno, dentro de la neurodiversidad, el sistema de judicial penal, te recuerdo que esto es un paper de Inglaterra, ¿sí? Pero se señala que hay un problema persistente en el sistema de judicial penal, pero se estima que hay un porcentaje de personas neurodiversas, acá lo llaman neurodiversas, pero obviamente va enfocado a neurodivergentes, ¿cierto?, que más o menos rondan un 50%, ¿ya? En Inglaterra, dentro de los estudios de esto, un 50%, ¿ya? Si bien las personas neurodivergentes tienen más probabilidad de ser víctimas, ¿ya?,
más probabilidades de ser víctimas que perpetradores de delito, existen algunos problemas con su tratamiento por parte del sistema judicial penal, a menudo debido a la falta de conciencia o falta de comprensión sobre condición y comportamiento. Y estudios sobre neurodiversidad en poblaciones penitenciarias han asociado déficit atencional en particular con las poblaciones penitenciarias. Un estudio que realizó el metaanálisis de la prevalencia de déficit atencional en la población carcelaria mostró que era 5 veces más común en la población carcelaria juvenil y 10 veces más común en la población carcelaria adulta. ¿Cuántos de estos niños que quizás están en Sename probablemente, lo más seguro, que vienen arrastrando un proceso de trauma complejo que también puede ser neurodiverso y caen en este tipo por ejemplo, estamos hablando acá por lo menos 50%, que están personas en prisiones? ¿Cómo esto podría cambiar si empezamos a cambiar desde la parte educacional? Porque aquí tenemos que cambiarlo de raíz. Y por eso es tan importante acá el tema de las leyes que avalen todo el proceso. Porque sí, efectivamente está el programa PIE, pero no es obligatorio. Y mientras el Estado, independiente de qué gobierno está de turno, mientras el Estado no se hace cargo de esto, hay varias cosas y varias aristas que podríamos potencialmente resolver con buenas leyes y educación desde la raíz para las nuevas generaciones, ¿sí? Bueno, intimidación y bullying. Bueno, acá se señala que había una investigación donde se encontró que el 87% de los adultos autistas informaron haber sido acosados cuando eran niños por otro niño, y varios profesionales acordaron que el acoso es generalizado entre los jóvenes neurodiversos. También acordaron que acá habla más que nada el tema de los formatos, ¿cierto? El apretar cosas o seguir a otro, la forma de hablar, eh, se señalan como entre comillas, neurotípicos o alistas, si es que quieres llamarlo así, que son raros, son irritantes, los bichos raros, ¿cierto? Formas extrañas de comportar, etc. Entonces, eh, bueno, claramente esto puede provocar que exista bullying, ¿cierto? Por eso es tan importante en el fondo comenzar de raíz, de partida, porque yo personalmente y profesionalmente me ha tocado trabajar principalmente con adultos. Y en algún momento trabajé mucho con adulto mayor, persona mayor. Yo cuando veía bullying en persona mayor, para mí eso fue como colapso, porque es como toda la vida nos estamos exponiendo a este tipo de cosas y conducta, y ya en los últimos años de vida va a existir bullying. Es una broma. Entonces, como yo lo que voy es que aquí necesitamos hacer un cambio de chip de sociedad, ¿cierto? Sé que esto es un proceso, pero esto va mucho en la aceptación de que todas las personas son diferentes y diferente está bien, ¿cierto? Nadie te va a decir que tú tienes que agradarle o que a ti te tiene que agradar todo el mundo. Pero otra cosa es esta instancia en que tú te mofas y te burlas de otra persona por ser diferente. Eso es muy distinto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay mayor grado de. Entonces, muchas personas con disautonomía, ¿ya? Y aquí es muy probable que no me vas a entender, pero es muy probable que todas las personas altamente sensibles tengan disautonomía en cierto grado, ¿cierto? Es muy probable que toda la población neurodivergente tenga también disautonomía en algún grado, ¿cierto? Porque aquí hay un problema de disfunción autonómica, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es que es muy probable en el fondo que muchas personas estén con esto arrastrado a lo largo de su vida. Procesos de bullying, procesos de maltrato, procesos de abuso, ¿sí? Entonces, es importante verlo, exactamente sí, exactamente, es importante verlo, ¿ya? Bueno, eh, experiencias de violencia como víctima, como se señalaba, se decía básicamente
que se señalaba que podrían existir abuso o violencia, perdón, básicamente porque, por un lado, hay restricción en el sentido de que no se entienden a veces las necesidades de las personas neurodiversas. Ya acá en este artículo como que habla neurodiversa, pero obviamente va enfocado neurodivergente, ¿sí? Hay intimidación y explotación, bueno, acá la palabra va bullying, perdón, intimidación o bullying, eh, en tonos escolares o fuera de la escuela. Esto incluye, perdón, bullying criminal o otro tipo de hallazgos que van básicamente con cargos penales, ¿cierto? Contra la persona neurodiversa. Y los profesionales también notan autolesiones o ideación suicida, perdón, debido a la depresión en jóvenes neurodiversos. Esto a su vez podría ser causado exacerbado por experimentar acoso u otro trauma, ¿sí? Ya sabemos también que lo vimos en la charla con la psicóloga eh, Valdebenito, que tenía que ver con el stimming, ¿cierto? Que había un stimming que era negativo, ¿cierto? La persona que se autoagredía. Entonces aquí se empiezan a conjugar varias cosas importantes. Bueno, otra cosa importante, y aquí vamos a ver una de las, te voy a detallar un poco lo del Congreso, ¿sí? Están las experiencias de violencia, pero ahora como perpetrador. Sabemos que, según este artículo, hay más porcentaje de personas neurodivergentes que tienden a ser abusadas más que ser ellos los perpetradores del abuso o abusadores, como quieras llamarlo, o los que efectúan la violencia. Sin embargo, existe. Entonces, puede existir obviamente violencia contra los padres, cuidadores y otros miembros de la familia. A menudo también la persona joven intentaba comunicar, porque la persona joven, perdón, intentaba comunicar lo que les estaba pasando y no se lograba comunicar por distintos motivos, entonces eso causa rabia, frustración, que en algunos casos se desborda, ¿sí? Entonces también, ¿por qué no tenían estas personas habilidades de gestión de emociones, ¿cierto? Nadie te enseña a gestionar emociones. Imagínate a una persona neurodiversa que además neurodivergente que además arrastra un proceso de trauma, ¿sí? Eh, y también las habilidades de comunicación estaban ahí carentes o no trabajadas. Bueno, también hubo ejemplos de destacados de jóvenes que portan cuchillos, ya que se trata de impresionar a veces a otras personas, ¿cierto? Pero obviamente aquí tampoco entendiendo muy bien qué es correcto o no. Sabe que quizá aquí estamos hablando quizá eh, de una persona neurodivergente que entró en un espacio, por así decirlo, donde se potenciaba la violencia, ¿ya? Si tengo una persona, imagínate que está la hoja en blanco, ¿ya? Por así decirlo. Que tenemos la persona neurodivergente que no entiende o no comprende claramente la parte de qué es bueno, qué es malo, por así decirlo, ¿sí? Las leyes o los comportamientos sociales correctos e incorrectos, ¿sí? Y ponle que esa persona, porque esto o se potencia, ¿sí? Dependiendo del entorno donde esté, esta persona se puede potenciar, que es lo que se quiere ahora, ¿cierto? Potenciar a las personas neurodivergentes. Y eso empezó el boom muy, muy fuerte. A ver, ¿cuándo se podría decir? Yo creo que finales 2020, sobre todo 2021, 2022. Y por grandes empresarios que ya como que dijeron, tengo dislexia, soy autista. Grandes empresarios que mueven mucha gente, la idea es potenciar, ¿sí? Pero como se potencia, esa persona si está en otro ambiente, se va para abajo y puede tener otro tipo de acciones en la sociedad. Y ahí está este ejemplo, ¿cierto? Si yo estoy en este ambiente y saco, por ejemplo, lo que dice ahí, un arma, por así decirlo, y está correctamente o asociado como, oh, no, bien, lo estáis haciendo muy bien, esa persona sin tener claro qué es bueno, qué es malo, va a decir, oh, estoy siendo apoyada por mi entorno. Entonces esto está bien, porque se siente bien, porque neuroquímicamente se siente bien también, ¿ok? Entonces, existe aquí cierta preocupación de los jóvenes neurodiversos pueden verse involucrados en comisión de delitos sexuales debido a que tienen menos comprensión de las normas sociales y sobre todo el consentimiento, ¿sí?
te dice no es no, ¿cierto? Eso es la clásica que se dice en la parte como más feminista, ¿cierto? O obviamente se amplió mucho más, lo sé, pero te estoy diciendo como comenzó, ¿cierto? No es no. Pero ¿qué pasa si tengo una persona que no entiende no es no? ¿Ya? Entonces aquí está a veces esta arista que quizás no ha sido bien explorada. Y aquí una de las cosas también importantes de lo que se señalaba en el Congreso de la Universidad de Stanford. Todos sabemos lo que ha pasado desde muchos años en Estados Unidos sobre todo con estas personas que de la nada entran a colegios y dejan la pura embarrada, ¿cierto? No detallar más cosas porque no sé qué tanto puedo hablar en esto y que no me bloqueen el video. Pero esto era un tema importantísimo a tratar en el congreso que te señalo yo de la Universidad de Stanford. Porque para los profesionales que estaban entregando la información, se señalaba que esto era un punto importantísimo de algo que quizás una arista que no estaba bien, no estaba siendo bien abordada, ¿cierto? De quizás, y aparte, ¿cierto? Esta facilidad en algunos estados de comprar armas, ¿ya? Entonces tenemos una persona que no sabe a veces identificar lo bueno y lo malo. Tenemos una persona que quizás está gatillando, generando un proceso, o sea, que viene con un proceso de trauma complejo, además un proceso de bullying, desadaptación y además el acceso a armas. Entonces, claro, esto era un tema que para los profesionales era importante a tratar, porque quizás acá el abordaje, obviamente sí, hay que poner otras leyes, pero ¿qué pasa si podíamos evitar todo esto? Imagínate todas las vidas que pueden haber sido o pueden ser salvadas más adelante solo por una diferente manejo de concepto y abordaje del problema, ¿sí? Ya, eso quería decirlo porque en el fondo aquí hay cosas que no, todavía quizás esto obviamente no llega a Chile, pero si podemos actuar antes esta es la idea de mostrar solo este artículo, ¿sí? Sé que hay más, pero a mí este artículo lo encontré como con harta información donde abarcaba varios puntos y que creo que es relevante mostrarlo de otra forma. Ojalá que esté siendo un poco de sentido lo que estoy hablando, ya. Bueno, las causas de la violencia, obviamente el por qué, ¿cierto? Porque no se entienden las situaciones sociales, por etiquetados como por ser diferente, por sufrir bullying, porque procesos existen en neurodivergencia, procesos de ansiedad, de burnout, de depresión, que obviamente incrementaron con el proceso de salir de rutina, sobre todo en población TEA, en pandemia, donde no necesariamente se va a buscar apoyo de salud mental. Está la frustración e irritación por incomprensión incluso de los propios sentimientos, porque no sé cómo expresarlo, ¿cierto? Me frustro. El abuso de sustancia y droga, porque en el fondo no se sabe cómo manejar el proceso, dependiendo de tus creencias con respecto a lo que es ir a buscar ayuda de salud mental. A veces van, a veces no. Y puede llegar esto a que para tú gestionar, ya sea la depresión, ansiedad, burnout, trauma, etcétera, empiezas a buscar otro tipo de conductas como alcohol, como drogas, como recetas, ¿cierto? Con droga, opioides y otras cosas más para poder, en el fondo, nublar o no, como sobrellevar todo esto, ¿cierto? Aquí estamos hablando igual de cosas como que podrían ser normalizadas como el consumo de marihuana, ¿sí? Falta de apoyo luego del diagnóstico, eso también sale acá mucho señalado en el artículo, porque claro, te dan el diagnóstico y queda la persona volando, ¿no? Porque la idea es como que hay que seguir un proceso terapéutico de apoyo acá, porque, por ejemplo, lo que pasa en disautonomía, que se requiere un apoyo profesional de salud mental, porque hay un proceso de duelo que tiene que vivir la persona. Bueno, trauma y experiencias adversas de infancia y el uso de violencia como mecanismo de afrontamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se señalaba que acá la persona podía buscar un proceso de violencia para que fuera aislada
de un lugar que podría haber sido más dañino. Por ejemplo, ir a la cárcel o estar en un lugar más encerrado con silencio, ¿cierto? Menos estímulo. Bueno, entonces por eso obviamente para mí, a mi modo de ver, yo que en el fondo me tocó, imagínense como profesional de salud, que efectivamente sí, yo tengo o solo un año de psicología en la carrera, más lo que te da la experiencia, qué sé yo, pero a mí como me tocó recibir un montón de procesos de trauma complejo en personas con disautonomía asociado con esto. Imagínate, yo como profesional de salud no estaba preparada para esa cantidad de información, ¿cierto? Y por eso fui a buscar, y bueno, y también porque me pasó con una paciente específico que dije, no, tengo que estudiar esto. Y ahí fui yo a capacitarme y tomé un curso de Estados Unidos sobre la experiencia adversa de infancia y por qué la importancia de que uno como profesional de salud esté informado en trauma, ¿sí? Yo insisto que acá, a mi modo de ver, todo profesional de salud debería estar informado en trauma. Pero bueno, esa es mi forma de verlo, ¿sí? Bueno, entonces el tema común es básicamente la falta de conciencia, que no se sabe cómo, ¿cierto? No se sabe cómo ayudo, cómo yo interiorizo, no se sabe. Hay personas que quizás, sobre todo ahora educadora, que yo he visto mucho, que no son educadoras diferenciales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a mí no me educaron para esto, ¿cierto? Entonces, eh, claramente tenemos, hay un tema muy importante a trabajar acá en términos de educación, porque aquí todos tenemos que actuar como red, todos tenemos que actuar como red, pero basado obviamente a un cambio de esquema de mental, ¿cierto? De cambio de mente, sociedad, leyes que avalen y fiscalicen el proceso y finalmente un apoyo, ¿cierto? Porque no vamos a poder cubrir todo de forma rápida de una, ¿cierto? Pero bueno, espero que esto ayude al menos a hacer más conciencia, a abrir un poco la arista, ¿sí? Porque quizás estamos con el foco muy chiquitito, esto se amplía más y involucra a otras áreas. Bueno, obviamente otras cosas de las causas de la violencia, eh, que, bueno, idealmente tener una mejor comprensión de estrategias de afrontamiento para emplear a los jóvenes, no intensificar una situación en caso de, esto era una recomendación para educadores, mayor conciencia de la frustración y irritación que pueden sentir los jóvenes neurodiversos, ¿ya? Del mismo modo también es crucial brindar un mayor apoyo a los jóvenes y proporcionar herramientas para ayudarlos a evaluar situaciones sociales, a ser amigos y abordar problemas de salud mental. Entonces, aquí eso este mini clasecita que hice, el artículo se lo voy a dejar abajo, el artículo viene en la parte más inferior con algunos punteos, ¿cierto?, de cómo podría mejorarse, con algunas sugerencias. Sé que aquí tenemos un montón de otras cosas para hacer. Espero que esto haga sentido, espero que esto te haya abierto un poco la perspectiva, sobre todo si eres profesional de salud mental, que probablemente tienes un montón de personas con quizás, sí, efectivamente, todos los que sean alto y bajo, bipolaridad, de trastorno de personalidad limítrofe, no te digo que no lo haya, pero aquí quizás hay una población que se considera entre comillas, neurodivergente, como espectro autista, déficit atencional, alta sensibilidad incluso, que no está siendo bien gestionada eso y por eso tiene eso alto y bajo, ¿ya? Y el link entre el proceso de trauma y experiencias adversas de infancia, cómo se arrastra esto y empieza todo esto a generar que en el día de hoy una persona adulta tenga las acciones que tiene, ¿cierto? Esto yo lo muestro porque esto está relacionado directamente con disautonomía y el sistema nervioso autónomo, que es el que se gatilla frente a factores de estrés o amenaza. Si además tengo a un cerebro que es diferente en procesar la información, todo esto puede intensificar mucho más y esto sí o sí va a repercutir en la forma en que la persona se desenvuelve en el día a día de hoy, la forma en que la persona pueda tener o no adherencia a un tratamiento,
la forma en que la persona pueda seguir generando estos patrones quizás abusivos o repitiéndolo en el tiempo, normalizándolo en el tiempo, y por otro lado, el link con la parte de disautonomía, ¿sí? Que esto es lo que me toca ver a mí. Entonces, y consideran también que está esta patita que todavía no está resuelta de las personas que están generando COVID prolongado, que siempre voy a insistir que un porcentaje de esta población que probablemente es más sensible, ¿cierto? Que está quedando con COVID prolongado, parte de este grupo también puede ser neurodivergente, porque tenemos probablemente a un grupo que es más sensible que el resto de las personas. Todavía hay un montón de cosas que faltan por estudiar. Esto generalmente uno lo ve más primero en la clínica, después pasa en estudio y después de los estudios pasan a estadística y así. Entonces, falta un montón de información que dar. Yo lo sé, esto es mi forma de dar un poquito de un granito de arena, aportando con educación, y a las personas que estén viendo esto, compartan con la gente que crea que sea importante, sobre todo con salud mental, sobre todo con profesionales de salud. Así que eso, espero que le haga sentido. Si tienes cualquier aporte, en términos literal de aporte, ¿cierto? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Recursos que pueden servir para personas que estén lidiando con personas con neurodivergencia. Todo eso es bien recibido. Y nada, pues gracias por estar acá. Un abrazo grande, espero que les haya servido. Si me quieres ayudar, puedes darle like y comentar debajo de este video y seguirme en mis redes sociales en kine.isabelvaldez en Instagram. Y para cualquier otra cosa puedes escribirme en saludenarmonía.cl. Así que un abrazo grande, espero que les sirva y nos vemos en el siguiente video.